Buenos días, mi nombre es María José Rizzi, soy médica endocrinóloga del primer nivel y tengo a cargo el módulo de diabetes mellitus tipo 2, prevención y control del paciente diabético en primer nivel de atención. Eh, Vamos a comenzar la presentación. Está. Muy bien. Bien. Vamos a hacer una pequeña introducción de justamente este título. Tiene que ver con la foto que está abajo, donde todo el equipo de salud es necesario para el control de estos pacientes. Por eso es que les pedimos a todos que participen. En cuanto a la diabetes, la prevalencia a nivel global, se sabe que hay más de 463 millones de personas en el mundo y se calcula que para el año 2045 el número de afectados ascenderá a 700 millones según la Federación Internacional de Diabetes. En Argentina tenemos una prevalencia del 12,7%, que fueron datos recabados en la última encuesta nacional de factores de riesgo. En 2017, la diabetes fue responsable de 8.893 muertes. Eso va a un 0,20% de defunciones cada 1.000 habitantes. El 72% de las muertes se produce entre los 55 y 84 años. En Argentina, la retinopatía es la segunda causa de ceguera. La nefropatía diabética es la principal causa de ingreso de pacientes a diálisis. Son números a tener en cuenta. Es importante tratar en primer nivel de prevenir este tipo de secuelas de la diabetes. Justamente es nuestro trabajo en primer nivel de atención. La diabetes mellitus, como sabemos, es un desorden metabólico crónico caracterizado por hiperglucemia con alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, resultante de la disminución de la secreción y o acción de la insulina. En cuanto a la clasificación, hoy en día se clasifica la diabetes según su etiología y tenemos la diabetes tipo 1, autoinmune, idiopática, la diabetes tipo 2, otros tipos específicos de diabetes y la diabetes gestacional. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en primer nivel de atención? Es muy sencillo, lo hacemos con 2 glucemias en ayunas realizadas en 2 días distintos, con valores mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro. También podemos hacerlo con una glucemia medida al azar con valores mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro en presencia de síntomas de diabetes, los cuales son polidipsia, poliuria y polifagia. Y también con una glucemia igual o mayor a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa, que es la prueba, la PTGO que todos conocemos y que tenemos disponible en primer nivel de atención. Aquí nos vamos a detener un poquito con el tema de la hemoglobina glicosilada, que tratamos en primer nivel de no usarla para diagnóstico, ya que necesitaríamos un método estandarizado, por lo cual la usamos solamente para seguimiento y control de los pacientes cada 3 a 4 meses, ya que es un recurso que a veces no está disponible siempre en primer nivel, entonces tenemos que tratar de optimizar su uso. Tenemos 2 categorías de alto riesgo, que son las glucemias en ayunas alteradas, donde tenemos una glucemia mayor o igual a 110 y menor de 126.
En esta categoría la ADA propone descender este valor a 100 miligramos por decilitro, pero para la SAD, para la Sociedad Argentina de Diabetes, este valor solo es válido si se asocia a síndrome metabólico. Y la otra categoría de alto riesgo es la tolerancia a la glucosa alterada, 2 horas post carga de 75 gramos de glucosa, que son los pacientes que están con una glucosa mayor de 140 y menor de 200, que es digamos, una categoría de alto riesgo para desarrollar diabetes. ¿En quiénes debemos buscar diabetes? En todas las personas mayores de 45 años y en todas las personas menores de 45 años con factores de riesgo. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Sobrepeso, obesidad, familiares de primer grado con diabetes, antecedentes de hijos con peso al nacer igual o mayor de 4,5 kilos, antecedentes de diabetes gestacional, hipertensión, dislipemia, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular y bueno, las categorías de alto riesgo en exámenes previos. En prevención primaria, como sabemos, la diabetes ocurre con más frecuencia en pacientes con síndrome metabólico, obesidad, hipertensión y dislipemia, por lo cual debemos actuar sobre estos factores de riesgo para evitar o retrasar el desarrollo de la enfermedad. Ese es nuestro primer objetivo en primer nivel de atención. En primer nivel de atención tenemos que enfocarnos en los cambios de estilo de vida del paciente, prescribir alimentación saludable, disminución de peso en personas con síndrome metabólico. Tratemos de disminuir el peso en personas con índice de masa mayor de 25 y riesgo cardiovascular a 5 años mayor del 15%. Usar estrategias como intervenciones alimentarias, de actividad física o conductuales en personas con alteración de la glucosa en ayunas, porque se consigue una disminución significativa en la incidencia de diabetes a corto y largo plazo, con estas pequeñas intervenciones en este tipo de pacientes. Dar consejo alimentario en sesiones grupales o individual. Varios estudios han demostrado que si es en sesiones grupales hay una mejor llegada al paciente y tenemos mejores resultados. Aconsejar en forma continua a las personas con factores de riesgo para diabetes. Recomendar la práctica regular de actividad física a personas con sobrepeso para reducir el riesgo de diabetes. Las personas que logran una reducción del peso deben continuar en un programa de control y seguimiento para no volver a recaer. Bueno, en cuanto al diagnóstico, esto es importante porque a veces hacemos el diagnóstico en primer nivel y tenemos que saber cómo transmitirlo en forma adecuada, ya que el paciente tiene que aceptar esta nueva enfermedad para reducir el impacto emocional, transmitirlo en forma empática, utilizando preguntas abiertas, investigar qué sabe el paciente, qué cree saber y qué quiere saber sobre la enfermedad, usar un lenguaje neutro, no técnico y adecuado a cada paciente. Dejar que el paciente pregunte, exprese sus emociones y adecuar la información a dichas emociones. Dar esperanza e información positiva sin mentir. En cuanto a la diabetes, tenemos el tratamiento no farmacológico, que es muy importante, y el tratamiento farmacológico. En el no farmacológico tenemos la educación diabetológica, que es primordial, la educación nutricional y la actividad física regular. En cuanto a la educación nutricional, bueno, siempre en primer nivel está a cargo de la nutricionista. Esto nos ayuda a desarrollar en las personas la capacidad para identificar sus problemas alimentarios, nutricionales, sus posibles causas y soluciones y por lo tanto actuar en consecuencia. Debemos utilizar estrategias motivacionales y conductuales para lograr cambios alimentarios duraderos. Por personal capacitado, obviamente, en sesiones individuales o grupales. Tenemos que tener metas.
control frecuente y participación activa del paciente para lograr un óptimo control de los factores de riesgo. En cuanto el paciente no logre cumplir sus metas, no logremos bajar de peso, tenemos que referir a un segundo nivel con personal especializado para disminuir de peso. En cuanto a la actividad física, nosotros en realidad le prescribimos al paciente 150 horas semanales mínimo. Lo ideal es que el paciente tenga 30 minutos por lo menos mínimo de actividad física diaria, de intensidad moderada, la mayoría de los días de la semana, y estimular a las personas que ya la realizan a aumentar la intensidad o duración de la misma. ¿Qué conocemos como actividad moderada? Es caminar enérgicamente, bajar escaleras, andar en bicicleta, bailar y las tareas domésticas. Y en la actividad vigorosa, correr, subir escaleras, baile intenso, ejercicios aeróbicos y deportes como fútbol o básquet, que va a estar adecuada a cada paciente, por supuesto, en forma individual. En cuanto a la educación diabetológica, debemos realizar la educación grupal con estrategias de autocuidado en personas con diabetes. Interviene todo el equipo de salud y el fin es realizar intervenciones multifacéticas, por eso es tan importante la colaboración de todos. ¿Qué temas debemos abordar en la educación del paciente diabético? Aspectos generales de la enfermedad. Cuanto el paciente más sepa de la enfermedad, más se cuida. La educación alimentaria, la actividad física, los factores de riesgo cardiovascular, el manejo de las hipoglucemias, manejos de complicaciones, el cuidado de los pies y el automonitoreo en caso de que sean pacientes tratados con insulina. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos varios grupos de medicamentos. El que más usamos en primer nivel y es la droga base para la diabetes es la metformina. Generalmente la usamos en dosis habituales de 500 a 2000 miligramos día, pero la dosis máxima es hasta 2500. El mecanismo de acción de la metformina es reducir la insulinoresistencia, aumenta la utilización de glucosa a nivel muscular, aumenta la utilización de la glucosa también a nivel intestinal, deprime la producción hepática de glucosa. Y las ventajas que tenemos con este medicamento, bueno, las más importantes son que la tenemos a mano y que son de bajo costo. En cuanto a la parte médica, reduce la hemoglobina glicosilada en un 1,12%, tiene un bajo riesgo de hipoglucemias, no favorece el aumento de peso y reduce los eventos cardiovasculares según el UKPDS. En cuanto a los síntomas, a las desventajas, son los síntomas gastrointestinales, el déficit de vitamina B. Tenemos que tratar de no usarla con un filtrado glomerular menor de 30 mililitros y el riesgo de acidosis láctica en realidad es muy pero muy bajo. Se puede usar en chicos mayores de 10 años. Bien, ahorita para atrás. Las sulfonilureas, que son otras drogas que tenemos a mano en primer nivel, la glibenclamida, la limepirida, la clorpropamida, la glicazida, glipizida, en cuanto a su mecanismo de acción, estimulan la secreción de insulina preformada, no su síntesis, producen el cierre de los canales de potasio ATP dependiente de las células beta del páncreas. En cuanto a sus ventajas, bueno, disminuyen bastante la hemoglobina glicosilada en 1,5%, son de bajo costos. La desventaja de las sulfonilureas son la hipoglucemia y bueno, favorecen el aumento de peso.
Las meglitinidas estimulan la secreción de insulina, se ligan a la subunidad sur del canal de potasio ATPasa, dependiente de las células, en las células beta, en otro sitio diferente de las sulfonilureas. Tenemos la reparlinida y la naterlinida. En cuanto a las ventajas, con estas drogas mejora la hiperglucemia postprandial y hay un menor riesgo de hipoglucemia, pero bueno, aumentan el peso y necesitamos dosis frecuentes. Las litazonas actúan a través de la activación del receptor PPAR-gamma, reduciendo la resistencia a la insulina. Estimulan estos receptores mejorando la captación de glucosa, especialmente en el músculo esquelético. Tenemos la piorlitazona y la rosilitazona. Disminuyen en un 0,96% la hemoglobina glicosilada, son hepatotóxicas y bueno, el riesgo de insuficiencia cardíaca latente, por lo cual la usamos muy poco. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 son de las últimas drogas para la diabetes y la verdad que son muy buenas. Inhiben la enzima dipeptidilpeptidasa 4 que degrada las incretinas endógenas, aumentan el GLP-1 que disminuye la secreción de glucagón, tienen una acción glucosa dependiente al sintetizar y secretar insulina y suprimir el glucagón. Tenemos la bildarliptina, la citaliptina, linarliptina, la saxarliptina, reducen en 0,69 la hemoglobina glicosilada. Hay que tener precaución con pacientes con antecedentes de pancreatitis y no favorecen el aumento de peso. Y tenemos un riesgo de hipoglucemia bajo. En realidad, actualmente la estamos usando bastante. Tenemos los SGLT2 que su mecanismo de acción disminuye la absorción de glucosa a nivel del túbulo proximal de glucosa, producen glucosuria. Tenemos la canaglifosina, la empaglifosina, la dapaglifosina, la canaglifosina. En cuanto a las ventajas, reducen la mortalidad a nivel cardiovascular y demostraron también tener protección renal, favorecen el descenso de peso, lo único que sí aumentan el riesgo de amputación, hay mayor riesgo de fracturas, hay que tener precaución con cetoacidosis euglucémica. Los análogos del GLP-1 producen una secreción de insulina dependiente de glucosa, disminuyen la secreción de glucagón, aumentan la saciedad y retardan el vaciamiento gástrico. Tenemos el liraglutide y el exenatide, que han sido autorizadas también para el tratamiento de la obesidad por sus ventajas. Como decíamos, disminuyen la pérdida de peso, hay un bajo riesgo de hipoglucemia, reducen la mortalidad cardiovascular, reducen también la nefropatía y en un 1% la hemoglobina glicosilada. En cuanto a las desventajas, producen náusea, vómitos transitorios por 1 a 3 meses. No se debe usar con pacientes con antecedentes personales o familiares de cáncer medular de tiroides o MEN. La desventaja de estas drogas, bueno, es su alto costo. En cuanto a la insulinoterapia, sabemos que el déficit absoluto o relativo de insulina favorece un estado catabólico que se presenta con polifagia y o pérdida de peso. A su vez, los valores elevados de glucosa generan glucotoxicidad, afectando el funcionamiento de la célula beta pancreática. Cuando los valores de glucosa superan el umbral renal de reabsorción de la glucosa, se presenta una diuresis osmótica que se manifiesta por polidipsia, poliuria y deshidratación. La insulinoterapia en la diabetes tipo 2, ¿cuáles son las indicaciones para insulinizar a un paciente? En realidad, como tratamiento inicial en personas con reciente diagnóstico que presenta signos y síntomas de descompensación metabólica moderada a grave, y en estos pacientes tenemos que iniciar directamente el tratamiento con insulina.
en personas con glucemias superiores a 240 miligramos por decilitro en ayunas, en pacientes con una hemoglobina mayor a 9%, en personas con tratamiento adecuado, que están bajo un plan alimentario, ejercicio, con hipoglucemiantes orales, que no logran un control metabólico adecuado. Y también tenemos la insulinoterapia transitoria por una situación médica o una enfermedad intercurrente como cirugía, embarazo, accidente cerebrovascular, infecciones graves. Tenemos varios tipos de insulina, la insulina rápida, las insulinas de acción intermedia como la NPH, los análogos de insulina rápido, aspartica, lispro y glulicina, los análogos de insulina de acción lenta, la argina de temir de Gludex, y bueno, y tenemos también las insulinas que vienen combinadas. En cuanto a la dosis de insulina, iniciamos con 0.2 kilo por peso o con una dosis bedtime a la noche con 10 unidades. Esto lo vemos según el paciente, según el peso, eso ya queda a criterio de cada uno. Como sabemos, el tratamiento de la diabetes es totalmente artesanal. Tenemos toda esta batería de medicamentos y nosotros los vamos a adecuar según el paciente que tenemos enfrente, según las características clínicas del paciente. Vamos a adecuar la medicación farmacológica a cada paciente individual. Es muy artesanal. En cuanto a las metas del tratamiento, ¿cuáles son las metas que buscamos en el paciente? En cuanto al control glucémico, una hemoglobina glicosilada menor de 7, una glucemia preprandial de 90 a 130, una glucemia postprandial menor de 180. En cuanto a la presión arterial, en pacientes sin nefropatía, una presión arterial menor de 130 a 80 y con nefropatía menor de 125 a 75. El perfil lipídico, tenemos que lograr que el paciente tenga un LDL menor de 100, triglicéridos menor de 150, HDL mayor de 40 en varones y mayor de 50 en mujeres. Cuando el paciente no cumple con las metas de control glucémico, cuando llevamos varios meses y ese paciente no llega a las metas, debemos derivarlo desde el primer nivel a un segundo nivel, al especialista. En cuanto a la derivación al cardiólogo, también tenemos que tener en cuenta que es un paciente sin eventos cardiovasculares, sin patología cardiovascular previa, debe ser enviado al cardiólogo una vez al año para el control. Y en cuanto a un paciente con nefropatía, tenemos que derivarlo en forma inmediata también al nefrólogo para evitar más daño renal. En cuanto a la derivación al oftalmólogo, también una vez al año, y si el oftalmólogo lo cree necesario, le hará el control al paciente cada 6 meses. Desde el primer nivel, una vez al año al cardiólogo, una vez al año al oftalmólogo para detectar cualquier secuela de la diabetes. En cuanto a la hipoglucemia, que es un tema que preocupa bastante, como sabemos, la hipoglucemia es un valor normal a 70 miligramos por decilitro y puede ser asintomática o sintomática. En cuanto a los síntomas, tenemos síntomas y signos autonómicos, que son los iniciales, que el paciente se presenta con temblor, palpitaciones, ansiedad, excitación, sudoración, hambre y parestesias peribucales. Los síntomas y signos neuroglucopénicos, que son un poquito más tardíos, el paciente se presenta con confusión, fatiga, visión borrosa, falta de coordinación, dificultad en la palabra, déficit neurológico focal, puede tener convulsiones y pérdida de la conciencia. Es importante saber identificar estos síntomas para poder actuar rápidamente. En cuanto a la prevención, tenemos que educar a las personas con diabetes y a su familia para poder reconocer los síntomas y saber tratarla. Hay que hacer una organización adecuada de la alimentación para evitar las hipoglucemias,
respetar los horarios de comida e ingerir adecuada cantidad de hidratos de carbono complejos con una distribución adecuada, sobre todo si el paciente realiza actividad física. Pautar las comidas en un plazo no mayor a 30 minutos desde el momento de recibir la medicación o dentro de los 10 minutos si se usa insulina análoga rápida. También hay que instruir al paciente según los sitios de aplicación de la insulina por ser de más lenta o más rápida absorción. En cuanto al tratamiento de las hipoglucemias, si el paciente está consciente, podemos administrarle 15 gramos de absorción rápida y chequear en 15 minutos. Si la glucemia sigue en menor de 70 miligramos, repetir. Y si luego de 15 minutos que chequeamos al paciente ya está por encima de los 70, administrar hidratos de carbono de absorción lenta. En cuanto al paciente inconsciente, se le debe administrar una ampolla de glucagón y chequear en 15 minutos. Y si el paciente reacciona y vuelve en sí y tiene una glucosa mayor de 70, seguir con hidratos de carbono de absorción lenta. En realidad ese tratamiento ya se hace a nivel, en un segundo nivel con el paciente internado. En cuanto al manejo de las complicaciones crónicas, como sabemos, para evitarla tenemos que tener un buen control del paciente en forma global. En cuanto a la retinopatía diabética, con una hemoglobina menor de 7, la presión arterial menor de 130/80, un buen control metabólico y control de la presión arterial previene el desarrollo y progresión de la retinopatía diabética. Debemos rastrear la retinopatía al momento del diagnóstico y luego controlar una vez por año, derivar al oftalmólogo. En cuanto a la nefropatía, también tenemos que controlar la presión arterial del paciente, menos de 130/80. Un buen control glucémico reduce el riesgo de desarrollo y progresión de la nefropatía diabética y iniciar tratamientos con IECA de confirmarse nefropatía o microalbuminuria independientemente de los valores de presión arterial. Eso es importante. El paciente con microalbuminuria empieza el tratamiento con los IECA, el enalapril es de elección y de segunda elección el losartán o cualquiera de los ARA. Cuidado de los pies. En personas con diabetes mellitus, este es un tema muy importante y que lo debemos abordar en primer nivel de atención para la prevención de futuras amputaciones. Los pacientes con diabetes mellitus deben recibir educación específica sobre el cuidado de los pies. Hay que tomarse el tiempo para hablar con los pacientes de esto. Hay que prevenir y reducir el desarrollo de neuropatía periférica por ser el factor de mayor riesgo para úlceras y amputaciones futuras. Buscar signos de arteriopatía para su derivación oportuna al especialista vascular. Controlar con más frecuencia a quienes han tenido una amputación previa y las intervenciones preventivas en pacientes con úlceras. Tenemos que acercarnos a la enfermería cada vez que ingresa un paciente para curación de las úlceras para poder aconsejarlos y prevenir futuras amputaciones. Y también tenemos que aconsejar al paciente sobre el tipo de calzado que debe usar. En este tema es importante la intervención de enfermería. En general, ¿por qué hay tantas amputaciones en los pacientes diabéticos? Justamente por una educación diabetológica insuficiente y por los factores predisponentes como la neuropatía sensitiva, motora, autonómica, las vasculopatías, las alteraciones ortopédicas y las deformidades del pie. Y tenemos los factores desencadenantes como los traumas externos y los traumas internos. Los factores agravantes, que son las isquemias subclínicas, las necrosis tisulares y la infección progresiva. Debemos tratar de actuar sobre todos estos factores para disminuir el riesgo de amputación. En el examen de los pies tenemos que tener una historia clínica orientada al pie,
realizar la inspección del calzado y de las medias que usa el paciente, la evaluación neurológica con el monofilamento, la sensibilidad vibratoria y la evaluación de la termoalgesia. La evaluación vascular, buscar en los pacientes claudicación intermitente, presencia de dolor en reposo, importante la palpación de pulsos también. En cuanto al primer nivel, en todos los centros de salud está disponible el monofilamento, así que es importante por lo menos una vez al año evaluar al paciente con esto, ¿no? Bueno, esto en realidad fue una puesta al día para los médicos de primer nivel de atención para que podamos hacer prevención, sobre todo en los pacientes, la prevención y el seguimiento de los pacientes y cuando ya no está a nuestro alcance, derivar oportunamente a un segundo nivel. Muchas gracias por participar del curso y espero que, bueno, eh, hagamos próximos cursos para llegar a los médicos de primer nivel, para hacer capacitación continua. Esa es la idea de este primer curso. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos la próxima vez.